Aprenderemos qué es tipografía, cuáles son sus grupos y características. Bueno, la tipografía es algo muy importante en la vida de nuestra marca. Estamos llenos de mensajes de texto y la tipografía, en realidad, primero vamos a definir qué es tipografía. Es el arte de disponer correctamente el material para imprimir, colocar las letras, repartir el espacio, organizar. Bueno, en realidad tipografía es una disciplina. Cuando decimos qué tipografía estás usando está mal dicho, porque en realidad la tipografía es la disciplina y las fuentes o las familias tipográficas es lo que usamos para desarrollar tipografía. Las fuentes tipográficas son las familias que contienen las letras, los números y los signos. Entonces, vamos a empezar a primero diferenciar cuáles son los estilos de tipografía por orden de aparición en el tiempo. Y la primera tipografía que apareció en el tiempo es la gótica, que originalmente era una tipografía hecha a mano por los monjes. Y hay una curiosidad, es que los monjes que sabían escribir no sabían leer y los que sabían leer no sabían escribir porque se consideraba que los libros eran una posesión absolutamente prohibida y el conocimiento quedaba reservado solo para unos pocos. Esta fue la primera tipografía que se utilizó Gutenberg, que fue el creador de la imprenta, en 1452. Se inspira en esta caligrafía de estos monjes y hace este tipo de letras, como vemos acá la A, que tiene grandes trazos gruesos, pero generaban una mancha de texto muy pesada, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un libro a la derecha gótico y bueno, cómo las bandas de heavy metal adaptaron este estilo de tipografía a su identidad. Luego le siguen las tipografías romanas, que están inspiradas en las lápidas de la antigua Roma, en las que estaban hechas con cincel. Ya empiezan a ser más livianas, tienen estas pequeñas terminaciones o patitas que se llaman serif. Y estas tipografías las conocemos como serifas o serif o romanas. Y estos serif pueden ser redondeaditos o rectos. Se vinieron rápidamente después de estas tipografías góticas que les conté al principio porque permitían una legibilidad mucho más clara de los textos que se estaban imprimiendo. Son más elegantes y tradicionales, son para marcas más de sabiduría, de tradición, de elegancia. Bien, aquí tenemos unos usos de las fuentes romanas, por ejemplo, para los relojes romanos. Ahí empezamos a atar cabos. Vemos que están estas tipografías que tienen estas patitas. A esas patitas las llamamos serif. La hiper mega archi conocida letra Times New Roman, que fue hecha para el New York Times, es esta que está aquí. Dior, como una casa de tradición, tiene en su marca una tipografía romana. Seguimos. La tipografía egipcia. A ver, esta tipografía nace durante la Segunda Revolución Industrial, cuando las personas, los comerciantes querían hacer publicidad y claro, estaban compitiendo con el metal que se utilizaba para la industria, porque antes la tipografía que se hacía con el metal no tenía que competir con las máquinas, no tenía que competir con una producción industrial súper voluminizada como la que sucedió durante el siglo XVIII, siglo XIX, que empieza y se desarrolla a lo largo de todo el siglo XIX. Entonces, dice, bueno, vamos a intentar hacerlo con maderas y aparece esta tipografía egipcia. La tipografía egipcia que vemos aquí, lo importante, el detalle que hace que una tipografía sea egipcia es que vemos que estas terminales, que son los serif, o sea, tenemos las romanas y las egipcias, son súper gruesos. Y si prestamos atención, el serif es tan grueso, esa terminación, esa colita que tiene, es tan gruesa como el ancho de las columnas, ¿sí?, de los bastones de la tipografía, de la fuente tipográfica. Son pesadas, tienen mucha personalidad.
se usan mucho para instituciones, son bien institucionales. Y ahora les voy a mostrar ejemplos de aplicaciones en las universidades, en los equipos deportivos, sobre todo en lo norteamericano, tiene mucho de eso, lo inglés también, y también en lo que son las tipografías, las familias tipográficas, en lo que es la tipografía, es decir, la organización de los textos de las máquinas de escribir, que son tipografías egipcias. ¿Por qué? Porque los tipos, es decir, el sellito ese de metal que golpea contra la hoja es tan pequeño que un serif más pequeñito a veces podría tipearse o no, podría marcarse o no en la hoja. Entonces se decidió apelar a una tipografía egipcia que tuviera los rasgos bien gruesos para que cuando damos el golpe se marcara completa en la hoja. Bien, luego aparecen al final del siglo XIX, ya con el comienzo del siglo XX y el nuevo paisaje urbano de los rascacielos, aparecen las tipografías sans serif, es decir, sin serif. Son simples y claras, se despojan del serif, son adaptables, tienen una gran variedad de usos y son limpias y son muy elegantes también, no hay que tener miedo de usarlas. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, la PlayStation, Facebook. Aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que es el subterráneo de Londres, su, su, su fuente tipográfica es bien limpia porque tenemos que pensar que cuando estamos ante carteles de señalización queremos que se lean muy rápido. Entonces, este tipo de fuentes o la familia de tipografías de sans serif o palo seco, se le dice palo seco porque es como un palito sin ramas, son limpias y son muy buenas para lo que es lectura veloz. Bien, luego aparece, vamos a poner la tipografía caligráfica. A ver, ¿por qué la puse aquí y no antes? Se van a decir, Romy, a ver, la letra existe desde incluso antes que la imprenta. Sí, es verdad eso. Pero en lo que es la impresión, las tipografías caligráficas o las familias que se parecen a fuentes caligráficas, em, se parecen a la escritura que hace una persona, pero están digitalizadas. Entonces, en realidad, aparecieron a partir de que se pudieron digitalizar las imágenes y se pudieron crear programas con distintos tipos de fuentes tipográficas. Que eso sucedió desde 1983, que aparece el primer computador hogareño, y en la década de los 90, aquí su servidora, cuando comencé a diseñar, teníamos nuestros disquetes con fuentes tipográficas que eran una maravilla. Y las caligráficas aparecen aquí. Cuando nosotros tipeamos una fuente caligráfica, tiene una constante. Si bien se parece a una letra escrita, siempre va a ser igual, la misma E. Bueno, dan una condición de artesanía, de lo que está hecho a mano, de arte. Bueno, Coca-Cola conserva su fuente tipográfica que es hiper conocida, bien caligráfica. Bien, y por último, junto con todo lo que habilitan los ordenadores, aparecen las fuentes de fantasía, ¿sí? Bueno, puede ser, por ejemplo, esta A, que es una pixelada, pero, a ver, aparecen letras de todo tipo, que parecen de guerra, que parecen sangrientas o que remiten a una película como Harry Potter o la Guerra de las Galaxias o en este caso el juego Minecraft. Pero la verdad es que junto con la digitalización apareció una cantidad de variantes importantísimas en lo que son las tipografías de fantasía, como estas que vemos acá, que ya son casi un dibujo en sí mismas. Si vamos a usar este tipo de tipografías, por favor, no le vamos a poner ningún dibujo, las vamos a usar solitas. Y casi bueno, me tienen que preguntar antes de usarlas, me tienen que pedir permiso y se los tengo que dar por escrito. Pero vale la pena. A ver, este logo de Minecraft es brillante, es un logotipo y es brillante y le damos para adelante si encontramos algo que esté tan bueno que para nuestra marca sume y nunca reste, no que tengamos tanta información que se vuelva confusa.
Entonces, la tipografía, la función de la tipografía como organización del texto, son las fuentes tipográficas que unen, ¿sí?, a la organización y la relación de los textos. Entonces, lo más interesante de la tipografía es ver cómo estas fuentes tipográficas se organizan, se relacionan para transmitir los mensajes. Hay un mito gigantesco que estoy cansada de leerlo en internet y es que hay que elegir una tipografía. Es una absoluta mentira, vamos a elegir varias. Para la marca, hay marcas que tienen más de una tipografía en su logotipo. Así que se eligen, se piensan con una estrategia clara. ¿M? Bien, vamos a aprender de los que saben. Esto es Type Tasting. Esto es un proyecto de una diseñadora que es una genia, que es Helen Lupton, que ahí la vemos. No, perdón, es Sarah Hindman, perdón. Sarah Hindman, Sarah Hindman y bueno, ella ha hecho toda una investigación de, de cómo las personas tenemos sensaciones en cuanto a la tipografía que vemos. Tienen el link, les recomiendo que entren, que lo vean y que disfruten de las sensaciones que nos generan. Ella tiene un laboratorio increíble, tiene juegos, pongan el traductor y pueden ir jugando, no sé, desde qué palabra nos hace acordar del queso o qué palabra nos hace acordar de amor y así sucesivamente. Pero lo que está interesante es que nos pone a conectar las emociones con la forma de la letra que veo. Entonces, es uno de de los grandes desafíos que tenemos para construir el logotipo de la marca. ¿Para qué me sirve tener una tipografía? Para reforzar el estilo de comunicación, ser identificables, estandarizar mensajes, no andar pensando, construir una forma más fácil de leer, porque pensemos que no es solo la tipografía, sino tipografía como organización. No es solo las fuentes que voy a elegir, sino tipografía como organización. Y suma más y más y más y más y más identidad. Los felicito, aprendimos qué es tipografía. Los espero en el próximo módulo. A no rendirse, vamos por más.